Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, hoy estamos en el tan anhelado Salmo 150. Vamos a hacer un pequeño análisis del capítulo 150 y después, bueno, leí mucho material respecto a la cuestión de la música y lo que es la alabanza del mundo cristiano, generalizando, no solamente el mundo adventista, sino el mundo cristiano. El mejor material que vi para esta ocasión, para poderles compartir a ustedes, fue el seminario o el libro, mejor dicho, de Jonathan Oriel, que es un cantante, ya lo han de conocer muchos de ustedes, si no buscan su música en YouTube, de Jonathan Oriel, que se llama Alabadle. Está mega súper bueno. Recién acabo de terminar de leer el libro. Y de igual manera, yo les dejo en la descripción de este video donde dice diagramas. Voy a dejar subido este libro para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan leer si quieren en su celular o en su computadora, o si quieren imprimirlo, pues pueden hacerlo así como está aquí. Este libro yo lo imprimí, lo pegué. Yo tengo un video que se llama Cómo tener todos los libros del NGDY gratis. Y ahí enseño yo cómo hacer libros, porque este libro lo hice yo. Los que quieran tener el libro, pues pueden hacerlo tranquilamente. Es súper fácil hacer esto y súper económico también. Entonces, esto en sí me gustó mucho porque resume prácticamente todo lo que es la teología adventista con respecto a la música. Entonces, yo les voy a dar un resumen de este libro. Es un libro de 145 páginas. Vamos a resumir 145 páginas. Vamos a ver cuánto tiempo dura este video. Esperemos que no pase de las 2 horas. Entonces, miren, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que prepárense. Vamos a tener un estudio increíble acerca de la música. Y yo les voy a compartir todo lo que sé respecto a la música. Al menos todo lo que se me venga a la mente, ¿no? Ahora, miren. Bueno, creo que eso nada más. Una vez más, agradezco a las personas que me colaboran con el proyecto del año bíblico y con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Sin ustedes sería esto imposible. Solamente Salmo 150 me tardé 3 días en poderlo realizar. 3 días. De los cuales, si no fuera por el apoyo de las personas que apoyan el año bíblico, esto sería imposible, ¿no? Y bueno, es una alegría también, ¿no? Terminamos un libro. Terminamos el libro de Salmos. Qué increíble. Estamos cerca de la mitad del proyecto del año bíblico. Y bueno, yo creo que nos falta la mitad más difícil, sinceramente, ¿no? Esperemos estar equivocados. Pero bueno, entonces estoy muy emocionado en ese sentido. Un libro menos, un libro más, ¿no? Un libro menos que nos queda, un libro más aprendido. Y bueno, es una emoción muy grande, la verdad. Para mí es una emoción muy grande poder terminar un libro más, ¿no? Y qué libro, ¿eh? Qué libro, ¿no? Ahora miren, escúchenme. Si quieren un poquito más saber acerca de la música, yo les voy a dejar en la descripción de este video 2 enlaces para 2 seminarios en YouTube, tanto el de Jonathan Oriel, que se llama La Balde, que creo que son 7 temas, si no mal recuerdo, y hay otro que es El dilema de la distracción, por Christian Verdal. Súper bueno, súper bueno. Ustedes dirán, bueno, ya escuché el seminario de Jonathan Oriel, el otro no creo que está tan importante. No, los dos, al menos yo he escuchado esos 2 seminarios acerca de la música, son súper buenos. Son mega súper buenos. También escuché uno que hizo el Ministerio de Sacred and Seals, del pastor Esteban Bor. Es muy bueno también. Eso lo vi hace mucho tiempo, de verdad. Es muy bueno también. Se los dejo en la descripción. O sea, les voy a dejar en la descripción de todo. El libro, todo, ¿no? Disculpen la introducción tan grande, pero bueno, tenemos un estudio muy grande hoy. Así que acomódense y dejen de hacer lo que tengan que hacer. Pongan toda la atención del mundo y bueno. Vuelvo y repito, gracias a las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. No se olviden de enviarme sus nombres para el muro de oraciones. Y vamos a hacer una oración para empezar este importante e increíble estudio acerca de la música y de Salmo 150 aquí en el año bíblico, ¿no? Así que por favor, acompáñenme. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Gracias, mi Dios, por darme la oportunidad de poder estudiar tu palabra santa y divina y sobre todo por compartirla. Mi Dios, qué estudio, mi Dios. La verdad, cada vez que entramos en un libro y lo terminamos, mi Dios, cuánto aprendemos, mi Señor. En esta ocasión, la música, mi Señor, la adoración, la reverencia, mi Dios. Por favor, seas tú quien abra el entendimiento de cada uno de los que vamos a estudiar este tema. No sean nuestras palabras, no sean nuestros pensamientos, no sean nuestras acciones, nuestros deseos,
sean los tuyos. Seas tú, mi Dios, a través de nosotros. Por favor, permítenos adorarte, mi Dios, en espíritu y en verdad. Mi Señor, te pido por el muro de oraciones, por cada uno de los pedidos hechos ahí, mi Señor. Seas tú orando en la vida con esas personas. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos el Salmo 150. Era un salmo para las fiestas prácticamente. En mi Biblia tiene el título Aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabadle. Eso nos dice mucho. Solamente el título de Salmo 150 nos dice muchísimo. Y empieza así, lo voy a leer textualmente porque son 6 versículos. Y es la columna principal de este estudio. Y dice, alabad a Dios en su santuario. Alabad a Dios en su santuario, punto y aparte. Y aquí empieza otra cuestión. Mire, primero dice alábelo en su iglesia. Podríamos traducirlo en palabras más actuales para nosotros, más entendible. Y después tenemos alabadle en el firmamento de su fortaleza. Esto se puede traducir tranquilamente, alábelo al aire libre o alábelo en los cielos también, según vi ciertos comentarios. Sea como sea, las dos interpretaciones son factibles. Vuelvo y repito, escúcheme. La Biblia se escribió, al menos el Antiguo Testamento en hebreo y cierta parte en arameo. Entender exactamente la traducción de muchas de sus palabras es imposible. Los traductores han hecho el mejor trabajo que ellos han podido y han dicho, bueno, yo creo que esto significa esto y más o menos, ¿no? Entonces, por eso incluso hay que muchas versiones de Biblia, la Reina Valera 1960, la Reina Valera 1995 que tengo yo, la Gómez, está la King James, la NBI, bueno, un montón, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Septuaginta, la Peshitta, hay muchas, ¿no? Y cada una de ellas a veces le dicen a usted una cosa y la otra, ¿no? Entonces, mire, por ahí nosotros al menos, usando el contexto, la lógica y más o menos la doctrina bíblica, le tratamos de dar una interpretación más o menos clara, ¿no? Entonces, mire, alábelo en su iglesia, punto. Alábelo en el firmamento de su fortaleza, punto. Alábelo por sus proezas. Aquí se introduce otra manera. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Miren, ¿qué está diciendo? Alábelo en todo momento, en todo instante, en todo lugar, en todo espacio. Alábelo en la iglesia, alábelo afuera, alábelo, si me entienden, alaben a Dios. Es una invitación a que alabemos a Dios en todo el contexto de la palabra, ¿no? Alabadle con sonido, ¿no? Con trompeta, alabadle con salterio y arpa, miren. Alabadlo con fiesta, también en un sentido bíblico, ¿no? Alabadlo con trompeta, con el shofar, ¿no? ¿Qué más? Alabadle, miren, el shofar es interesante. El shofar, ya vamos al libro de Jonathan Oriel, que es súper bueno, créame. El shofar solamente puede producir 3 notas. Escúchame, yo no sé mucho de música, sinceramente, ¿no? Lo poco que entendí se los voy a explicar. Y hay cosas que, bueno, no les puedo dar una explicación más amplia. Lastimosamente no sé mucho de música, pero dice que tiene 3 notas. Y bueno, 3 notas no es mucho en realidad para hacer música, ¿no? Entonces es imposible coger el shofar. ¿Qué es el shofar? El shofar era un cuerno de carnero largo, ¿no? Y... uy, se me recuerda otra cosa. Pero bueno, perdón. El shofar es un cuerno de carnero largo, ¿no? Entonces, incluso con eso, pero el shofar no se utilizaba para hacer música porque era imposible, tenía muy pocas notas, ¿no? Entonces, ¿para qué se utilizaba el shofar? Pues bueno, prácticamente servía para dar la alarma de cualquier cosa. Entonces, aún dando alarma, alaben a Dios, es lo que trata de decir aquí el pasaje bíblico, ¿no? ¿Qué más tenemos? Alabadle con pandero, con danza, alabadle con cuerda y flauta. A ver, escúcheme, ya vamos a entrar al estudio profundo, pero en el santuario solamente se podían utilizar 3 tipos de instrumentos musicales, en los cuales no estaba la flauta. Solamente les digo eso, ya vamos a entrar bien acá. De igual manera, aquí dice alabado con danza, pero escúcheme. Aquí la palabra danza incluso se puede tranquilamente traducir también como flauta. Alábelo con flauta. O incluso si hablamos de la danza, que hacía el pueblo de Israel allá en Medio Oriente, es una danza que ya le he venido diciendo a lo largo del estudio de Salmos, es como la danza de los niños cuando están jugando, ¿no? Y se cogen de las manos y comienzan a girar y a cantar y a brincar, más o menos así, es algo cultural. Ellos allá, su expresión de alegría de manera social es así, o de manera familiar es así. Para nosotros es raro, sí, lo sé, es raro. En Medio Oriente también los hombres se saludan con un beso en la mejilla. Si nosotros acá
en Sudamérica hiciéramos algo así, se va a ver muy gracioso, ¿no? Y va a ser muy incómodo también saludar así entre hombres, al menos entre hombres saludarse así. Pero bueno, entonces miren, esto es algo cultural, vuelvo y repito, ¿no? Ahora, ¿qué significa? ¿Que dentro del templo se podía danzar? No. Significa que si tú, aún en tu danza de alegría, aún en esa expresión que tú tenías de alegría, sea por lo que sea, tú aún en ese instante estabas alabando a Dios. En otras palabras, lo que nos dijo el apóstol Pablo, si coméis o bebéis o haced cualquier cosa que sea para la gloria de Dios. Si me alegro de una manera decorosa y de una manera cristiana, en la cual aún en esa alegría yo alabo a Dios. Eso es lo que está tratando de decir. Si yo como algo, lo que yo como tiene que glorificar a Dios, siendo las cosas que Dios aprueba. ¿Entienden? Yo espero que me vayan entendiendo, y si no, ya entramos al estudio de igual manera y ya van a entenderlo mejor, ¿no? Alábale con címbalos resonantes, alábale con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová, ¿no? Muy bien. Entonces, el Salmo 150 prácticamente es una invitación a alabar a Dios. De que todo lo que respira alaba a Dios, realmente, eso es todo. Ahora miren, los tres instrumentos que se permitían dentro del santuario era el salterio, el arpa y el címbalo. Ya vamos a analizar estos instrumentos, ¿no? Los otros instrumentos no se podían utilizar. El pandero, la flauta y otros instrumentos más que aparecen en la Biblia no se podían utilizar dentro del santuario. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, mis queridísimos hermanos. Y yo creo que en un funeral tú no puedes poner un reggaetón bailable o una salsa. Hay música para cada ocasión y para cada lugar. ¿Qué tal si yo le voy a dar, en un caso hipotético, una serenata a mi novia con música rock? ¿Ustedes creen que ella va a salir muy feliz? Yo dudo mucho que ella vaya a salir muy feliz. Más que seguro es que me lance un balde de agua, ¿no? Entonces, miren, vamos a empezar el estudio del libro de Jonathan Oriel. Es un poco largo, la verdad. Son en realidad, déjenme ver cuántos capítulos, pero no importa, lo que más tengo es labia yo. 12 capítulos y un apéndice final, la música y el carácter de Dios. Qué increíble, yo me leí todo el libro. Pero solo al final o sea, este libro me encanta, la verdad, me encanta. Yo sé que, por ejemplo, el Espíritu Profecía tiene un libro que es la música, pero no le explica como lo hace aquí el libro de Jonathan Oriel. La verdad, Jonathan Oriel, si estás viendo este video, te felicito. Pero bueno, te felicito y mi más grande admiración, ¿no? Y obviamente también todo como les digo, todos los créditos a Jonathan Oriel. Yo solamente voy a decir lo que está aquí en su libro. Yo no soy el experto en música, es él, así que todos los créditos van para él. Si tienen alguien que felicitarse, sea él, por favor, ¿no? Entonces, miren, yo solamente al final del libro entendí realmente la cuestión de la música, con el apéndice que dijo algo tan increíble que yo lo había leído, pero no lo había captado. Esa es la realidad. Y ahorita vamos a hacer un resumen rápido, realmente rápido, porque este libro es hermoso. Yo les recomiendo en realidad que lo lean. Disculpen que le haga tanta promoción. Jonathan Oriel no me ha pagado por si acaso, pero el libro es tan bueno, pero es tan bueno en realidad, que vale la pena leérselo completo. Para mí fue un deleite, me lo acabé en un par de horas. Bueno, unas 3-4 horas me lo acabé. Si hubiera sido hasta menos, si no hubiera tenido que hacer anotaciones, ¿no? Pero miren, es hermoso, el libro es hermoso, 100% recomendable. Y el capítulo 1 empieza así: ¿de dónde proviene la música? Bueno, la música, lo que nos dice, resumiendo, yo les voy a resumir esto rápido. La música tiene origen celestial, según Job, capítulo 38, 4 y 7. Pues cuando Dios formaba el mundo, todas las estrellas del alba adoraban a Dios. Entonces, la música no es de origen humano. La música viene desde el cielo y desde antes de la creación del hombre. Entonces, la música es muy, muy antigua a nosotros. De hecho, hasta donde yo entendí, la música existe desde el principio, desde que existe Dios. Si es que Dios si es que se le puede definir a Dios una existencia, ¿no? Algo que escapa a nuestra mente.
Pero o sea, la música ha existido siempre, al igual que Dios, hasta donde yo entendí, porque la música es Dios, y ya eso lo van a entender al final del tema, ¿no? Bueno, mientras se creaba este mundo se alababa a Dios, los ángeles alababan a Dios, ¿no? En pocas palabras, me gusta aquí, el libro empieza con lo que nosotros vamos a terminar y lo vamos a entender muy bien. Dios es música y la música es parte de Él, ¿no? Aún los astros, como lo vimos, si no me equivoco, en el día de ayer o en el día antes de ayer del año bíblico, yo les decía, prácticamente todo lo que entre comillas se puede considerar como algo vivo, alaba a Dios. Aún hasta los astros, según la Biblia, alaban a Dios. Y como yo les expliqué en mi poco entendimiento y en mi gran ignorancia, yo creo que hay ciertos niveles de vida, ¿no? De cierta manera, usando un lenguaje humano, ¿no? Y aún los planetas, las estrellas, las plantas, el aire, el mar, pueden alabar a Dios. De cierta manera tienen un grado de vida y un grado de conciencia estos objetos que para nosotros parecen ser inanimados, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos? Ahora, la voz de Dios es interesante. La voz de Dios en la Biblia es indescriptible. Se lo describe como voz de trompeta, como truenos, con muchas aguas. No me entra en la cabeza. ¿Cómo es la voz de Dios, no? Bueno, según aquí el libro, el comentario de Jonathan O'Neill dice que la voz de Dios tiene que ser de un atractivo increíble, indescriptible. Entonces, ¿cómo es la voz de Dios realmente? No lo sabemos. Queda un misterio, pero yo creo que, bueno, a veces nosotros escuchamos voces, ¿no? Y son voces, por ejemplo, las voces de los hombres, que son graves, impresionan mucho. De igual manera, la voz de la mujer, que es melodiosa, enternece a la vez. ¿Puede ser la voz de Dios una combinación de ambas en un sentido que no entendemos? Bueno, podría tranquilamente llegar a ser algo así, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos, no? Ya, bueno, hay música en el cielo, pero bueno, eso es algo que tal vez eso está implícito, ya todos lo entendemos, ¿no? Pero miren, ahora la pregunta del $1.000.000, ¿cómo es la música del cielo? Aquí tenemos una visión que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 146, y yo les voy a leer solamente un párrafo, dice: es una melodía celestial divina, mientras de cada rostro se proyecta la imagen de Jesús brillando con una gloria inexpresable, ¿no? Según la visión, que está, vuelvo y repito, en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 146, a los ángeles se los describe muchas veces con arpas. Ahora miren, tal vez nosotros no tengamos la melodía celestial, pero escúchenme, mis queridos hermanos. Vuelvo y repito, no sé mucho de música, yo no. Pero miren, yo creo que con un instrumento, hablemos de un arpa, con un arpa no puedes producir una música fea. Porque en sí, no importa cómo toques este instrumento, la melodía que de ella sale es suave. ¿Sí me entiende? El sonido que produce un arpa, o en este caso tal vez hablemos de una guitarra de cuerda de madera, la normal, a lo que podría producir una guitarra eléctrica, es 1000 veces diferente. ¿Ya? Y para entender esto no necesitamos ser músicos, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? Entonces el simple hecho de saber con qué instrumento se alaba en el cielo nos dice muchísimo de cómo puede ser la melodía. ¿Ya? Y arpas. Y ahora mire, algo interesante de esta visión que tiene el Enje de Guay, dice que los que tocan estas arpas, los ángeles que están adorando en el cielo, dice que ellos reflejan la imagen de Dios mientras cantan. Esto nos dice mucho, no solamente de los cantantes, sino de la música. La música y el cantante tienen que reflejar en sus vidas o en su melodía la imagen de Cristo. Me explico. Escuchemos una música cualquiera, ¿no? Digamos, escuchamos una música de terror. ¿Qué te inspira?
Ya, me entendieron. Escuchas una música de acción, ¿qué te inspira? Adrenalina, ¿verdad? Escuchas una música romántica, si estás triste te pones hasta a llorar. Dios, cuando nosotros, verán, yo de manera personal siempre he sido un poeta aficionado. Y por ahí muchas veces me dijeron, ¿por qué no escribes un poema a Dios? Sinceramente nunca le he escrito un poema a Dios hasta recientemente, cuando estudié Salmos. Y después de este video les dejo el poema que compuse, un salmo que compuse, lo quiero mejor decir así. ¿Por qué nunca pude escribir nada para Dios? Simplemente porque no lo conocía, ¿no? Pero yo cuando entré a Salmos y comencé y todo, wow, dije entre mí, ahora me siento capacitado para poder hacerlo, ¿no? Entonces, miren, nuestra música o lo que nosotros hagamos siempre tiene que reflejar a Dios. No solamente hablando en el sentido de la oración y la música, sino de nuestras propias vidas. Esa es la idea. La música que nosotros cantamos o componemos o escuchamos tiene que reflejar el carácter de Dios. Un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios paciente, un Dios santo, un Dios doctrinal y muchas cosas más, ¿no? Los mejores ejemplos que nosotros tenemos para entender esta idea es el Himnario Adventista, ¿no? Pero vamos a seguir, que apenas vamos en la página 12. ¿Y qué más dice? Bueno, en las visiones celestiales, resumiendo así rápidamente, solamente se ven arpas y trompetas. No se ve nada más. De hecho, vamos a Apocalipsis. Las trompetas. Hay arpas en la Biblia se aparece muchas veces, ¿no? Eso no tengo ni que decirlo, ¿no? Pero ¿qué más tenemos, no? Ahora miren, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? Lastimosamente aparece en escena alguien llamado Lucifer, más conocido como Satanás, que rompió toda la armonía en el cielo, ¿no? Y bueno, aquí comenzaron los problemas, ¿no? Y bueno, según Ezequiel 28:13 y mejor especificado en una mejor traducción en la Biblia King James, se dice que las flautas y tambores fueron creados por Lucifer, ¿no? Interesante, estos instrumentos que no pueden ser incluidos en la adoración celestial, ya vamos a ver por qué, fueron creados por Lucifer. Interesante, ¿no? A ver, aclaro algo. No estoy diciendo que los tambores y las flautas son instrumentos malditos y que no se pueden utilizar en ninguna clase de adoración. No estoy diciendo eso. Hay un equilibrio, ¿ya? El Internet. Nosotros sabemos que el Internet es un invento humano. Significa que como el Internet es un invento humano inspirado por Satanás, nadie puede usar Internet. Bueno, si fuera así, mis queridos hermanos, apaguen su wifi y dejen de ver este video. O todo lo que subamos en internet significa que está maldito. No, hay un equilibrio, mucho cuidado. El internet podrá ser un medio tal vez hasta de destrucción, podríamos decir, en un sentido moral, físico y espiritual, pero también ha servido para salvación, ¿no? Y bueno, qué mejor ejemplo que este video que ustedes están viendo por el mismo, ¿no? Entonces, aclaro eso, ¿no? Yo creo que ciertos instrumentos que tienen ciertas melodías se pueden utilizar. Si hablamos de una flauta, vuelvo y repito, no sé mucho de la música, no me acuerdo ni bien cómo suena una flauta, ¿no? Pero mientras la melodía no se concentra en sí, sino que mejor ayuda a ensalzar la letra. El tambor, bueno, un tambor siempre y cuando el tamaño no sea demasiado grande, según lo que entendí en el seminario, el libro que acabo de leer, y tenga una participación mínima totalmente en la composición de una música, puede servir para adorar a Dios, ¿no? Pero ya vamos a llegar a eso, tranquilos, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Bueno, obviamente Satanás también sabe utilizar los buenos instrumentos de Dios, ¿no? Así que todo depende, escúcheme, el hecho de que uno use una arpa no significa que todo lo que uno toque de ahí va a salir bien, no. Aún se puede hacer música sensual con estos instrumentos, claro que se pueden hacer, ¿no? Todo depende de cómo uno utilice, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Bueno,
Satanás era el que dirigía prácticamente la adoración celestial en el cielo, ¿no? Y bueno, ya sabemos un poco de la historia de Satanás, no nos vamos a centrar mucho ahí. Después, bueno, en la tierra, el primero que comenzó con las flautas, o la primera vez que se hace una mención de instrumentos musicales, lastimosamente, es de la descendencia de Caín. Y ahí hablamos de Jubal. Y pues bueno, desde aquí comienzan los problemas. Se comenzó a utilizar la música con fines malos, ¿no? Torcidos, ¿no? Y bueno, así prácticamente este es el origen de la música. Cómo llegó del cielo a la tierra prácticamente y cómo se comenzó a corromper. Y bueno, ya comenzamos con Jubal, la descendencia de Caín, y pues bueno, ya aquí nos venimos a lo largo de la historia, ¿no? Ahora miren, vamos al capítulo 2, la música del santuario. Vamos a hablar de la música de la iglesia prácticamente, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, el capítulo 2 de este libro nos empieza con la famosa historia del becerro de oro, la danza, el desmadre que hubo ahí, como dicen los mexicanos. Ya hemos pasado esa historia en el año bíblico en Éxodo, ¿no? Bueno, los egipcios utilizaban mucho lo que son los tambores, los sonidos estridentes, ¿no? Los diferentes instrumentos de viento, flautas, trompetas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, prácticamente, miren, como el pueblo de Israel había estado alrededor de 215 años cautivo en Babilonia, ya hemos visto también eso en el año bíblico, ellos la única manera que conocían de alabar a Dios era como ellos lo habían visto en Egipto. Entonces, no los estoy excusando, ¿no? Me refiero a que cuando ellos estaban al pie del monte Sinaí, ellos pues bueno, simplemente adoraron a Dios, entre comillas, de la manera que ellos conocían, ¿no? Que era como se adoraba a los dioses egipcios. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió, ya sabemos la historia, ¿no? Pero bueno, algo interesante. Nosotros acabamos de pasar por el Pentateuco, hace un par de meses atrás o más. Y nosotros, que hemos estudiado todo el Pentateuco, démonos cuenta de algo. No hay un solo texto bíblico. Vuelvo y repito, no hay un solo texto bíblico que hable o haya hablado acerca de la música. Es verdad, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio no se dijo nada acerca de la música, silencio total y absoluto. ¿Qué pasó? 40 años de ignorancia acerca de la música en el desierto. 400 años de ignorancia desde... Bueno, o sea, una ignorancia total, realmente, hasta la época de David. Solamente en la época del rey David comenzó a hablarse de la música, pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Miren, la música de adoración egipcia en los tiempos del pueblo de Israel tenía muchos instrumentos de percusión, como lo eran tambores, panderos, sonajas, sí, como las de los bebés, palmas, y bueno, una música que llevaba mucho lo que son sonidos graves, ¿no? Todo esto para qué? Éxtasis. ¿Ustedes alguna vez han entrado en éxtasis escuchando música? Yo en mi época de juventud, estamos hablando de unos, ¿cuántos eran? 10, 8 años atrás, ¿sí? Bueno, de juventud, de adolescencia, mejor dicho. Yo escuchaba un género musical que es la música electrónica. Este género musical era tan increíble, que uno o yo mejor dicho, prácticamente me drogaba auditivamente. Y de hecho, yo investigando después, más adelante, ya cuando la dejé, descubrí que la música electrónica es considerada una droga auditiva. Yo me acuerdo que a veces escuchando, me acuerdo que tenía unos audífonos de DJ, unos enormes, y cosa que yo me ponía esas cosas y yo nunca he ingerido alguna sustancia tóxica, pero yo me drogaba escuchando música. Yo les puedo compartir mi testimonio. Yo me drogaba escuchando música. Y de hecho, día que no escuchaba, día que me ponía hasta nervioso. Les digo así. Me daban ataques de ansiedad.
Y claro que un día yo dije, esto está mal, nunca he sido una persona que me ha gustado que algo me controle o alguien me controle. Y bueno, cogí las más de 500 músicas que tenía en mi celular y las borré de un solo golpe y se acabó, ¿no? Gracias a Dios. Soy una persona, al menos que para tomar decisiones soy muy radical, ¿no? Entonces, miren, esta música y la música secular tiene esa intención de nosotros, disculpen la palabra, volvernos tontos, volvernos estúpidos. Cosa que uno dice, ¿y qué pasó? Oye, la verdad no sé qué me pasó. Oye, estábamos un rato bien y una cosa llegó a la otra. Y es la música. La música está comprobado que te puede hacer tonto. Yo, de hecho, cuando estoy estudiando la Biblia y estoy un poco cansado, si pongo música de Ignario me duermo porque es muy relajante, es muy apacible. Entonces yo en lo personal pongo música de Mozart. La música de Mozart está comprobado que estimula al máximo la capacidad cerebral. Créanme que me ayuda. Yo pongo música de Mozart y es el cerebro al máximo, ¿no? La música te puede hacer estúpido, literalmente, no estoy exagerando. Veas en el seminario de Christian Verdad, la música te puede hacer estúpido, te puede hacer inteligente. O te puede poner en éxtasis también. Te puede despertar pasiones, sensualidad, odio. Porque hay gente que a veces incluso escuchando una música se matan. Hay letras que hablan de matarse. ¿Sí se dan cuenta? Increíble. Pero vamos a seguir, ¿no? De igual manera, la música secular egipcia, estamos hablando de la música egipcia, que también es la música secular de hoy, es muy repetitiva. Y repite, y repite, y repite, y repite, y repite. ¿Has escuchado música repetitiva? Hay mucho que hablar de la música, pero bueno, vamos a seguir y vamos en la página 17 recién, pero bueno. Pero bueno, a pesar de que no había reglas antes de que se construyera, antes de la época de David, mejor dicho, por ahí se menciona un par de músicas, ¿no? Por ejemplo, el himno de Moisés, que no nos imaginamos y más que seguro estamos seguros de que tenía una melodía acorde al orden divino, ¿no? Porque a pesar de que no habían leyes, Moisés tenía comunión con Dios. Y miren, esto es así de simple, esto es así de simple. Si tú coges una persona con problemas mentales y le pones una mancha en la pared y le dices, oye, ¿qué ves? Él va a decir, bueno, yo veo ahí 4 cadáveres colgados patas arriba desangrándose. Ya, si pones una persona normal va a decir, bueno, yo no sé, veo como una nube o ese no tiene problemas mentales, ¿no? De igual manera, yo me imagino que lo que compuso Moisés en el grado de espiritualidad que él estaba, debió haber sido algo hermoso porque lo compuso una persona que estaba en comunión con Dios. ¿Me hago entender? ¿Ya? Ahora miren, con David se inició toda la cuestión para prácticamente lo que es las leyes acerca de la música, ¿no? ¿Por qué? Simplemente por lo siguiente, porque David era el hombre, y esto lo vimos, me acuerdo, en el estudio de Josué, ¿no? ¿Por qué Moisés no inició las guerras que debió haber iniciado? ¿Por qué lo hizo Josué? Porque Josué era el hombre de la guerra, ¿no? De igual manera, David era el hombre de la música, ¿no? Y prácticamente la mayoría, si no es más del 50% más del 50% de Salmos, creo que un 70% del libro de Salmos, le escribió David. Dense en cuenta qué tan musical es este gran hombre, este gran siervo de Dios, ¿no? Entonces David era el hombre elegido, o fue el hombre elegido por Dios, podríamos decirlo, ¿no? Fue con quien realmente se pudo establecer la cuestión musical. Porque antes de David muy rara vez se escuchan músicas, ¿no? Entonces no hubo alguien prominente, ¿no? Que tuviera la capacidad para poder establecer las cuestiones acerca de la música, y realmente lo fue David. Pues todos que conocemos la historia de David sabemos que desde muy niño ya tocaba el arpa, ¿no? Y componía música y compuso muchísimos salmos, ¿no? Y salmos que ni siquiera están en la Biblia, que se perdieron en el tiempo. Pero bueno. Ya, muy bien. A ver, esto lo vamos a ver después. Ahora miren, solamente hay 3 instrumentos establecidos por Dios, ¿no? Según Crónicas capítulo 29, versículo 20. Segunda de Crónicas capítulo 29, versículo 25, ¿no?
Y dice textualmente, levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, ¿no? Conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, el profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas, repito, porque aquel mandamiento de tocar solamente estos 3 instrumentos dentro del santuario procedía de Jehová por medio de sus profetas, los cuales se mencionan, David, Gad y Natán. Dios le dijo a David, Gad y Natán, solo esos 3 instrumentos se van a poder tocar en el santuario, y ellos le pasaron la voz al pueblo, ¿no? Más adelante les voy a dar una lista de otros pasajes bíblicos que afirman esto, ¿no? Porque por boca de 2 y 3 testigos se decidirá todo asunto. No podemos hacer de un pasaje bíblico toda una doctrina, como muchas personas cogen y dicen, bueno, Salmo 150 dice que hay que danzar, y venga, y mocos, y cogen y meten toda la banda a la iglesia y a bailar, se ha dicho. No, no es así como funcionan las doctrinas, ¿eh? Pero bueno, miren, tenemos el salterio. ¿Qué es el salterio? El salterio es una especie de mini arpa, de arpa chiquita, de arpa pequeña, de 10 cuerdas. Ya, podríamos decir que es entre una guitarra y un arpa, ¿no? Es el intermediario, ¿no? Tiene alrededor de 10 cuerdas, pero tiene 10 cuerdas. Este es el salterio, una especie de arpa pequeña. Después tenemos el arpa. Pues bueno, el arpa, todo el mundo que conoce un arpa, es una cosa enorme. No sé cuántas cuerdas, no sé si tiene 50 cuerdas o más. ¿Ya? Y no cualquiera también sabe tocarla, porque tiene una gran variedad de cuerdas. Y es un instrumento bellísimo. Yo cuando era niño vi un par de veces tocar alabanzas con ese instrumento, y wow, yo hasta el día de hoy no las olvido, sinceramente, ¿no? Después tenemos el címbalo. ¿Qué era el címbalo? El címbalo era una cosa bien chiquitica, que no tengo aquí nada con qué mostrarles, pero bueno, era una cosa bien pequeñita, una especie de platillo. Aquí tengo un disco. Uy, perdón. Era una especie de platillo de este vuelo. Esto es un, ¿cómo es? Un disco, por ahí estaba, no sé ni qué hacía aquí, pero bueno. Entonces este disco se ponía en las manos, estos platillos pequeños como los llamaríamos nosotros, y apenas hacían un ruido significativo, podríamos decir, ¿no? Entonces teníamos esto, el salterio, vuelvo y repito, que era una especie de arpa de 10 cuerdas, el arpa, que bueno, todos conocemos el arpa, y tenemos el címbalo, que no medía más de 10 centímetros. Esto de aquí creo que tiene unos 5 o 6 centímetros. Tal vez era un poquito más grande ahí, tal vez. No tenía más de 10 centímetros. Entonces el ruido que llegaba a hacer no era muy significativo. Tal vez tenía el tamaño de un disco grande, ¿no? Entonces no hacía mucho ruido, la verdad, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos eso. Miren, vuelvo y repito, estos 3 instrumentos, de los cuales 2 son de cuerda y el otro es un instrumento de percusión que no puede hacer un ruido muy grande, muy exagerado, son los que se permitían en el santuario, ¿no? Tambores, panderos y otros instrumentos de percusión no estaban permitidos en el santuario. ¿Que se podían utilizar fuera del santuario? Sí, pero dentro del santuario no. Así como en un departamento te dicen prohibidos los perros y los gatos o las mascotas, ahí están prohibidos los perros, los gatos y las mascotas en general. Fuera de ahí puedes tener un cocodrilo si quieres de mascota, pero dentro de ahí no. De igual manera en el santuario, afuera podías tocar tambores, bueno, flautas, pero no para adorar a Dios. Sigamos. Y bueno, estos instrumentos musicales, según Crónicas capítulo 7 y versículo 6, son etiquetados como instrumentos de Dios. Vuelvo y repito, son instrumentos que Dios designó, así como las ofrendas, el cordero, que el macho cabrío, que el ternerito, fueron animales establecidos para sacrificar a Dios. De igual manera, los instrumentos musicales, vuelvo y repito, el salterio, el címbalo y el arpa, eran instrumentos
confirmados de parte de Dios para adorar en el santuario. Solo con estos instrumentos ustedes me van a adorar. Y punto. ¿Ya? Eso es todo. Crónicas 15, Primera de Crónicas capítulo 15, 16, arpa, salterio y címbalos. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 6, salterio, arpas y címbalos. Primera de Crónicas capítulo 25, versículo 6, címbalos, arpas y salterios. 300 años después de David, se seguían usando los mismos instrumentos. Sí, y esto se ve en la historia del rey Ezequías, 300 años después de la muerte de David. Y eso está en 2 de Crónicas 29-25, arpas, salterios y címbalos. 400 años después de David, en los tiempos del profeta Nehemías, se seguían utilizando esos instrumentos, címbalos, salterios y citaras. La citara es otra especie de arpa, nada más. En otras palabras, es otro instrumento de cuerda, ¿ya? Instrumentos de cuerdas. Instrumentos de cuerda, ya vamos a ver qué instrumentos de cuerda hoy en la actualidad podemos utilizar en nuestras iglesias. ¿Se puede utilizar una guitarra? ¿Se puede utilizar una guitarra eléctrica? Ya vamos a llegar a eso, ¿no? Hasta donde se sabe, por los registros que por ahí tenemos, o hay, hasta el año 70, en la destrucción de Jerusalén, bueno, y esta es otra historia, se seguían usando esos tres instrumentos, mis queridos hermanos. En pocas palabras, vuelvo y repito, los instrumentos que se utilizaban en el templo, en el santuario, eran arpas, salterios y címbalos. No se olviden de eso. Bueno, hemos visto la música en el santuario, ahora vamos a ver el canto en el santuario. Vamos al capítulo 3 de este fantástico y maravilloso libro. Y bueno, es el canto en el santuario. Vuelvo y repito, estamos haciendo un resumen rapidito de todo esto. Ahora miren, esto ya lo leímos en el Salmo 137, ¿no? Cuando los babilónicos, le pedían a los israelitas que tocaran la música que ellos tocaban en el santuario, ¿ya? En el santuario. ¿Por qué? Bueno, la música de los israelitas que ellos tocaban en el santuario, dentro del santuario, dentro de la iglesia, era muy cotizada por los babilónicos, ya que era una música muy especial y era única, era una música demasiado hermosa, al punto de que los babilónicos le decían a los israelitas, cántenos la música que ustedes cantan o tocan dentro del santuario, no las que ustedes tienen de manera regular para ustedes, ¿no? Sino las que ustedes tocan en el santuario. Ellos eso pedían los babilónicos, y obviamente que los israelitas se rozaban porque esa música era sagrada, era solamente con un fin especial, que era para adorar a Dios. Entonces eso ya lo vimos en Salmo 137, ¿no? Entonces miren, una música muy muy especial en realidad era, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, el canto de Israel siempre fue ordenado. Miren, esto por ejemplo en Salmos 68, 24, 25 dice: los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Esto es una especie de marcha musical, no de un desorden, no. Esto es una marcha, esto es como cuando nosotros vemos los desfiles que a veces hay en nuestros pueblos o ciudades, a veces de los colegios, ¿no? Entonces salen con un ritmo de marcha, ¿no? Y están ahí ya, más o menos algo así, para que nos hagamos una idea, ¿no? De igual manera la música se utilizaba en las marchas de guerra. Y ahora una música de marcha de guerra, créanme que no es bailable. No puedes marchar con una música bailable porque el cuerpo es rítmico. O sea, si tú por más que no te guste la música mundana, si tú algún día estás por afuera y ponen una música, tú no te vas a dar cuenta y vas a estar con el piecito, ¿no? No te vas a dar ni cuenta y vos vas a estar ahí. Y tú dices, un momento, a mí ni siquiera me gusta esa música. ¿Qué estoy haciendo? Tranquilos, nosotros somos seres musicales, nos afecta, ¿no? No digo que está bien, sino digo que nos afecta porque somos personas
musicales. Si ustedes están viendo una película, un caso hipotético, y ponen una música de acción y tú estás ahí con toda la euforia, ponen una música de suspenso y que ya lo atrapan y que ya lo coge el asesino y ya, entonces te contagias por la música. Somos seres musicales, ¿no? Entonces, de igual manera, la música para marchar era una música de marcha, en un ritmo marchable, podríamos decirlo, ¿no? La marcha y el baile son muy diferentes. Muchos dirán, bueno, el pueblo de Israel marchaba, eso significa que danzaba. No, no, no. La marcha y la danza son muy diferentes, por favor. No confundan eso, ¿ya? ¿Qué más tenemos, no? Bueno, toda esta orden, toda la orden de la música, lo establecido por David, se pasó a Salomón, ¿no? Y todo fue por orden divino, según Crónicas, según Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, ¿no? Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Primera de Crónicas 28, 19. Todo lo que es respecto a la música es de orden divino, no es algo que se inventó David, no es algo que se inventó Salomón, no es algo que se inventó Jonathan Oriel en su libro, no es algo que está diciendo Nelson Berrún, no. Esto es de orden divino, no se olviden de eso, por favor, ¿no? Lo hizo en conjunto con el profeta Samuel, con Gad y con Natán, eso también ya lo vimos, ¿no? Y a Zafat, ¿no? Ellos le ayudaron prácticamente a David, o todos juntos prácticamente recibieron la orden, ¿no? Se sabe que esto se anotó en un libro, pero bueno, eso es uno de los muchos libros perdidos de los cuales ya hemos hablado a lo largo del año bíblico. Libros que lastimosamente, o bueno, por providencia divina tal vez, se perdieron en el tiempo, ¿no? Pero Dios preservó, yo creo que Dios ha preservado, literalmente, yo creo de todo corazón y con toda la fe de este mundo, de que Dios ha preservado lo necesario en esto, en la palabra de Dios. Entonces, lo que Dios ha querido que nosotros sepamos está aquí, mis queridos hermanos, así que no nos afanemos por buscar cositas que Dios no nos ha querido dejar, ¿no? Pero bueno, tenemos la Biblia y eso es todo, ¿no? Bueno, por las ordenanzas de David habían 4.000 cantores instruidos en el canto. Instruidos en el canto 4.000, creo que no los 4.000 al mismo tiempo, pero habían 4.000 disponibles para cantar. Había bastante gente, ¿eh? Pero bueno. Ahora, dentro del orden de la música en el templo de Salomón, ya hablamos del templo de Salomón ya, había directores de música, directores de orquesta prácticamente, ¿no? Directores de los músicos, ¿no? Directores de canto, ¿no? O sea, había un orden increíble, había directores, maestros, líderes. No era algo de que, miren, ¿saben qué? Escúchame. Yo personalmente soy un amante de la música instrumental. A veces yo cojo y pongo algún concierto en mi celular o, bueno, o lo que sea. Y veo esos conciertos de música secular, instrumental, y que sublime. O sea, yo sé que son música del mundo, ¿no? Pero uno se queda loco, ¿no? Como decimos en mi país. O sea, uno se queda boquiabierta, ¿no? Uno se queda loco, ¿no? Viendo eso y dice, wow, qué hermoso. Cosa que uno ve, a veces hasta llora uno, ¿no? De lo hermoso que es, ¿no? Es música secular, no es pecado escucharla en un día secular, ¿no? Pero qué hermoso. Y ustedes ven que hay un orden ahí. El que se equivoca, pues todo el concierto se fue al piso, ¿no? Qué orden tan increíble. Ahora imagínense acá, cómo habrá sido el templo de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio de este mundo. ¿Cómo habrá sido ver ese concierto de inauguración, tal vez cuando se inauguró el templo? O sea, debió haber sido algo demasiado hermoso, demasiado hermoso. Y el orden divino también increíble, ¿no? El orden establecido divinamente, ¿no? Directores, maestros, líderes, ¿no? Hasta donde se sabe, según Primera de Crónicas 25:2, aún el rey era una especie de director de canto, así como el típico jefe de la orquesta que está con su varita. Pues bueno, hasta donde se sabe, de cierta manera, el rey con sus dedos o con sus manos, dice, mejor dicho, el pasaje bíblico, daba la orden. ¿Cómo habrá sido? No sabemos exactamente qué significa con las manos, pero bueno, ¿no? Según 2 de Crónicas 21:17, los cantores recibían 10 años de preparación.
10 años de preparación. Solo para tocar un instrumento o para cantar. Yo creo que hoy en la actualidad, una vez escuchaba a alguien me decía, escuchaba que decían de que para que uno sea maestro en cualquier arte que uno desempeñe, solo se necesitan 5 años de práctica. Pero en las cosas de Dios parece que es el doble. 10 años de preparación para poder cantar de la manera correcta. Porque yo creo que la persona que tiene hasta la voz más fea, como la mía, yo no tengo voz de cantante, sabiéndole instruir, se puede, por ejemplo, mi voz es gruesa, entonces de cierta manera le pueden sacar provecho, les aseguro que le pueden sacar provecho, ¿no? Para ciertas notas o no sé, ciertos tiempos en la música, ¿no? En los que se necesita tal vez una voz grave, ¿no? Se puede llegar a utilizar, ¿no? Y de igual manera los instrumentos de la manera adecuada. En 10 años de preparación, créanme que se puede aprender todo eso. Y bueno, 10 años de preparación para el servicio en el santuario. Obviamente que eso también está involucrado a la música y eso aparece 4 veces en el libro de Números, ¿no? Y bueno, hombres y mujeres podían cantar tranquilamente según Nehemías 7, capítulo 7, versículo 67 y Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos 5 y 6, ¿no? Ya hemos visto que prácticamente el himnario de la Biblia es el libro de Salmos. Eso ya está de más decirlo tal vez, ¿no? Los cantores también estaban a la orden del rey, cantaban también en el palacio según 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 35, como lo vimos también en la historia de David, y Eclesiastés, capítulo 2 y versículo 8. ¿No? También tenemos, los cantores eran jefes de familia y recibían diezmos por su servicio, ya que era de tiempo completo, según Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 33, y según Nehemías, capítulo 12, versículo 47. Lastimosamente hoy en la actualidad en nuestra iglesia solamente se reconoce el trabajo de los pastores. No se reconoce el trabajo de sus esposas. No se reconoce el trabajo de nadie más que no sea alguien que tenga un título que diga teólogo, así sea una persona carismática o lo que sea. Pero dentro del... yo tengo un tema, diezmos invertidos en armas. Deberíamos de seguir dando el diezmo a la iglesia adventista. Tengo un tema que hablé de eso. Y qué pena que los diezmos no sean bien dirigidos. Tanto porque se están invirtiendo en cosas que no son, no tienen nada que ver. Sea en armas o sea en la bolsa de valores, no tiene nada que ver. Que no se estén utilizando para el avance de la obra de Dios. Y de la misma manera, que no se esté utilizando para apoyar los diferentes ministerios que tiene la iglesia. No me refiero a que tal vez los miembros de iglesia reciban diezmos, no. Pero al menos que se apoye. Que en una iglesia se cojan y se compren instrumentos musicales. Te pongo un ejemplo hipotético. Se compren, digamos, una guitarra, un piano, un órgano, no sé, un violín. Y se pueda prestar a hermanos que tengan la iniciativa de la música o que quieran aprender de música. Pero eso en sus mejores sueños, mis queridos hermanos. Pero bueno, los músicos en la época del templo de Salomón eran sustentados con los diezmos, ya que era una obra de tiempo completo, ¿no? Ya que la música no era cualquier música la que se entonaba, se necesitaba tiempo completo. Miren, yo les estoy haciendo aquí un estudio de la música rápido, pero profundo. Vean, mis queridos hermanos, para estar hablando todo lo que estoy hablando aquí, se ha necesitado tiempo para poder prepararse. De igual manera, han sido años también que he estudiado, ¿no? Entonces, gracias a eso, se puede, ¿no? Entonces yo más que nadie entiendo, ¿no? Que para a veces poder presentar algo se necesita tiempo, ¿no? Y bueno, parece que este video se va a dividir en 2 partes. por lo que va el tiempo, llevamos cerca de 1 hora y apenas voy en la página 29. Se va a dividir en 2 partes más que seguro este video. Para que también les pueda llegar el audio por WhatsApp, ¿no? Porque si se pasa de las 2 horas ya no les puede enviar un audio por WhatsApp. Así que parece que se va a dividir este video en 2 partes. Estamos hablando de que el día 30 de mayo del año bíblico va a tener 3 partes, hasta donde veo. ¿Qué más tenemos? No. Se turnaban por familias para cantar en el santuario, según Primera de Crónicas, capítulo 25, 8, y Nehemías 11, 22 al 23, y Primera de... Sí, ya, eso ya dije, perdón. ¿Qué más tenemos?
Usaban, bueno, los cantantes usaban lino fino, una vestidura sencilla pero hermosa. Ya hemos visto esto con las vestiduras sacerdotales. Era una vestimenta sencilla y hermosa. Mis queridos hermanos, yo estoy aquí con una pequeña leva, con mi corbata y con mi camisa. Estoy vestido sencillo, pero de una manera elegante, para de igual manera causar una buena impresión y darle un poquito de respeto al tema del cual estamos tocando. Ya, pero ¿qué tal si yo estuviera tal vez con una flor por aquí? Tal vez estuviera con un traje brilloso. Se pierde la atención. Ustedes se van a concentrar más tal vez en la flor que tengo por acá, en el traje brilloso. ¿Qué tal si me pintara los labios? Que hay hombres que lo hacen. O cualquier cosa. No sé, ustedes qué cosa. ¿A quién estoy llevando la atención? ¿A mí o al tema? Yo con mi forma de vestir trato de darle respeto al tema, ¿no? Esa es la idea. Cuando un cantante va a cantar, tiene que hacerlo de una manera que evoque respeto, pero no para él, sino para Dios. Reverencia, ¿no? Usar una ropa distintiva, no coger lastimosamente en la actualidad hombres y mujeres pasan al púlpito a cantar como si fueran estrellas de la música, ¿no? De la música secular. Qué pena. ¿Qué tal si pasa una mujer, una jovencita hermosa, con una falda apretada, un vestido tal vez apegado al cuerpo, tal vez muy descotado, muy maquillada? Verán, por más que yo quiera concentrarme en la música, yo me voy a fijar en ella. Discúlpeme, yo me voy a fijar en ella. Voy a estar viéndola y tal vez hasta deseándola. Les digo así sinceramente, hablemos de una manera directa, ¿no? No nos hagamos aquí los desatendidos. ¿Qué tal si pasa también un cantante con una camisa apretada? ¿Qué tal si el tipo es musculoso? Madre mía, pobre las hermanas, ¿no? ¿Qué tal si comienza a hablar en un tono sensual, a cantar, a alabar en un tono sensual? ¿En qué van a pensar las hermanas? ¿En Dios o en lo guapo que esté el joven? ¿Me entendieron? Yo espero que sí, ¿no? Entonces miren, la ropa que usaban los cantantes en el templo era muy distintiva, sencilla y hermosa. ¿Ya? Miren, la reverencia era tan grande según Segunda de Crónicas 29, 29 y 30, que a veces se cantaba hasta de rodillas. Era tanta la reverencia que la música llevaba a la persona a postrarse de rodillas. Verán, hermanos, ¿alguna vez ustedes han sentido mal con Dios? ¿Se han sentido mal por cualquier cosa? Cualquier cosa. Yo creo que eso nos ha pasado todo. Al punto que uno ha cogido y se ha caído literalmente de rodillas en la presencia de Dios. A mí me ha pasado. Es tanto la solemnidad, el agradecimiento, la alegría, no sé qué, que yo me he caído de rodillas. No he podido, ¿sí me entienden? O sea, la música, escúcheme, tiene que ser tan solemne que incluso lleve al punto de hacerte caer de rodillas. Qué interesante. Yo creo que vamos aprendiendo mucho, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Miren, incluso las letras de la música, según Primera de Crónicas, capítulo 25, 1 y 3, eran proféticas. Sí. Y esto, si no mal recuerdo, nos podemos acordar de Ana y Elcana, ya, la mamá de Samuel. ¿Acaso ella no profetizó cuando... ¿Sí te acuerdan, no? ¿Acaso ella no profetizó cuando entregó a su hijo? Cantó o dio una oración, no me acuerdo bien, discúlpenme, ¿no? Profética prácticamente, hablando hasta del Mesías. Qué interesante, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Vuelvo y repito, la música debería de ser profética. ¿En qué sentido? Vamos a ponerlo en un sentido muy bonito. No tengo aquí mi himnario. Bueno, en el himnario adventista, el número, no me acuerdo si era el 174 o 177, hay como por ejemplo una música acerca de uno que se llama Mira los hitos,
y otra que es el mensaje de los tres ángeles. No me acuerdo si era entre el 170 al 180. Está esta música. En el Ignario Nuevo, la versión 2010. No, me encanta esa música. ¿Saben por qué? Porque nos recuerda en el momento profético que estamos y lo que está por cumplirse. La música debería también de ser así. No solamente así, sino también así. ¿Ya? Y ya vamos a ver qué otras cosas más tienen que tener la música, ¿no? Pero también deberían de hablar de profecía. Ponernos en el lugar en el que estamos en la profecía, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Básicamente los instrumentos que se tocaban en el santuario eran instrumentos de cuerdas, ¿no? Las arpas o los instrumentos de cuerdas son capaces de acompañar y a la vez dar más importancia a la letra que la misma melodía, ¿no? Las trompetas no servían para la música, al menos específicamente el shofar, ya que apenas producían 3 melodías, ¿no? Ya, aquí tenemos un ejemplo con el vasito de agua que estoy aquí tomando. Ay, perdón. ¿Se escucha? ¿Se puede hacer una canción con ese sonido? Yo creo que no. Puede acompañar tal vez a una música. Puede tal vez hacer un sonido de separación o de alguna otra cosa, ¿no? Entonces las trompetas, produce, yo veo, no sé de mucho de música, pero por lo que suena creo que apenas produce un tono musical, no produce más, solo una tonada, ese vaso de agua, o al menos ese vaso de vidrio. Y yo creo que una trompeta apenas, el shofar al menos puede producir 3 notas musicales. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas notas musicales puede producir una arpa que tiene como 100 cuerdas? Creo que es infinito el alcance, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a hablar de los címbalos. Los címbalos eran tocados por el director de canto, ya que era para marcar el inicio o la pausa, ¿no? En la música. Ahora miren, aquí déjenme adelantar un poquito para mostrar a ustedes los instrumentos musicales, porque estoy hablando de instrumentos musicales y ustedes no están viendo nada, ahorita es que me acuerdo, ¿no? Y bueno, los que me estaban escuchando por audio, pues les va a tocar de ley irse a Google, ¿no? A ver, miren, entonces miren, aquí, déjenme ver si me enfoca bien aquí la cuestión. Esto es un címbalo, si ven, es un pequeño platillo, ¿ya? Es muy pequeño, es muy pequeño. Entonces, esto es un pequeño platillo que sirve simplemente para hacer la separación de la música. Déjenme que le enfoco bien ya. Entonces, eso lo usaba el director de canto para separar o hacer una pausa, nada más. Entonces, tú escuchabas el ruido del címbalo y pues bueno, hacías una pausa o terminabas la música o la empezabas, ¿no? O sea, aún los directores de orquesta golpean el palito, ¿no? Para que pongan atención. No sé mucho de música, pero yo creo sinceramente que debe de haber algo que avise que va a iniciar o va a terminar la música, ¿no? Entonces, para eso servían los címbalos, no tenían más, no tenían un acompañamiento, no es que toda la canción estaba tan, no, simplemente se utilizaban para marcar el inicio, marcar una pausa y tal vez hasta para finalizar tal vez la música, no sé, ¿no? Pero simplemente su uso era de señalética, prácticamente, ¿no? Los sacrificios eran acompañados con música, según Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 33. Cuando los cantores no cantaban, estaban de guardias o de cuidadores del tabernáculo, ¿no? Esto lo podemos ver en Ezequiel, capítulo 40, versículos 44 al 47. Había cada salmos para cada una de las fiestas, eso también lo hemos visto, ¿no? Había un salmo para cada día de la semana, también lo hemos visto, ¿no? Y de igual manera había orden y reverencia en la adoración en el santuario. Eso ya está hasta de más. Miren, habían criterios establecidos al punto de que nadie podía venir y cantar o tocar un instrumento como él quería. Mis queridos hermanos, no. Así como la iglesia adventista tiene un manual, acá también había un manual prácticamente
para que se hagan las cosas bien, ¿no? Incluso David dejó hecho instrumentos especiales. Ya hemos de llegar a crónicas, ya hemos de recordar todo esto. Tenía, que está cerca del año bíblico, de hecho. Después de Reyes, es uno de los libros que viene, si no me equivoco, sí creo. Sí. Ahí hemos de recordar todo esto, ¿no? Hizo instrumentos especiales para el templo, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 4 de este libro, y es la música y el canto fuera del santuario. Ya vimos cómo eran las cuestiones dentro del santuario. No era como yo quiero, no era como a mí se me antoja. Habían 3 instrumentos, había su orden, habían sus directores, o sea, había su orden, dicho en una sola palabra, ¿no? Ahora vamos a ver cómo era fuera del santuario. Y bueno, fuera del santuario había música para el hogar o para el trabajo prácticamente, para los matrimonios, para los nacimientos, para los funerales. Había música, ¿no? Para todo todo este tipo de cuestiones, ¿no? Para celebrar el retorno de los jueces, para la primavera, había canciones de amor, cantos de guerra. Canciones de amor, pues podemos cantar, es uno de los ejemplos más claros, ¿no? No es pecado, por si acaso, la poesía romántica, siempre y cuando se escriba de una manera, aunque, bueno, ya hemos de llegar a cantar, hemos de hablar mejor de eso ahí, ¿no? Dejamos este tema ahí, ¿no? Pero bueno, había cantos para la guerra. Acordémonos de David y Salomón. Saúl mató a 1000 y David sus 10.000. ¿Te acuerdan que las mujeres cantaban? Había cantos de guerra. Vale. ¿Qué más tenemos? Y bueno, por lo general dice que las mujeres tenían la costumbre de salir con el toz o un tamborcillo pequeño. Ya vamos a hablar de los instrumentos, tranquilos. Y danza, pero vuelvo y repito, danza sana, ¿ya? Nada de minifaldas y nada de movimientos sensuales, no. Y vuelvo y repito, una danza infantil, podríamos decir, ¿no? Y bueno, la música era parte del estilo de vida de ellos. Yo creo que la música está en toda cultura, ya que nosotros sinceramente somos somos seres musicales, ¿no? Entonces, tanto como el pueblo de Israel, en esa cultura como la nuestra, hay música para todo, ¿no? Y bueno, respecto a esta música, podríamos decir entre comillas secular, no había leyes, tampoco es que no es que no había límites, obviamente que había límites, ¿no? Estamos hablando de un pueblo cristiano y nosotros como cristianos tenemos límites. Pero no había leyes diciéndote, mira, no, tú como israelita o tú como cristiano no puedes tocar la flauta y cosas así. No. Pero no había leyes porque no era para Dios. ¿Ya? Nada más. No. Ahora vamos a hablar de la danza. A ver, vamos a hablar un poquito de la... Perdón, disculpen, pero tener la voz un poco grave me cuesta. Pero bueno, vamos a hablar de la danza, ¿no? Dentro de la cultura, ya vamos a hablar de la cultura, no estamos hablando de la adoración, porque la danza nunca se incorporó para la adoración. No había danza mixta, hombres y mujeres no, a 10 metros de distancia estaban, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Se parecía a la ronda de niños, ya hemos visto esto. Y miren, esto incluso en la Biblia de Estudio Dake, que es una Biblia evangélica, cuando ustedes van a la parte de los comentarios del Salmo 149 y 150, creo que es, no me acuerdo. Pero bueno, cuando dice acerca de la danza, ahí mismo dice ronda de niños. Una Biblia evangélica lo dice, ¿no? Pero bueno. Si se organizaban estas rondas como de niños, era hombres con hombres, mujeres con mujeres, y si participaban los niños eran en el centro de la ronda, ¿no? Así es la danza ya. ¿Qué más tenemos? Era una actividad social y de familia, una expresión sana de alegría. Yo no le veo ningún pecado, yo no le veo nada de malo a cogerse de las manos entre hombres o entre mujeres, que bueno, yo creo que aquí en nuestra cultura que unos hombres se cogen de las manos y comienzan a darse vueltas no se va a ver bien.
somos en ese sentido, entre comillas, por usar una mala palabra, somos más machistas nosotros tal vez que en Medio Oriente, ¿no? Usando una palabra, ¿no? Ustedes entenderán. Pero bueno, yo imagino tal vez a mujeres dando vueltas, no le veo nada de malo, no le veo pecado, no pasa nada, ¿no? Simplemente veo una expresión sana de alegría, de una alegría secular. No era sensual para nada la danza, ¿no? Ahora miren, la danza sensual solamente se veía, sí, se podía apreciar en los lugares de prostitución, porque también en el mundo antiguo habían danzas sensuales, mis queridos hermanos. Pero eso solamente se veía en un lugar, en un prostíbulo, disculpen, o en un bar. Nunca, nunca, pero nunca en el templo. Nunca. Y les voy a decir algo que no está en el libro. A mí sinceramente jamás me han gustado las mímicas dentro de la iglesia. Que sí, que vamos a la canción del Nisikei, que por acá, y que el sol, que la luna, que la... A mí personalmente nunca me han gustado las mímicas y yo creo que, no, aunque el libro no lo dice, esto es de mi opinión personal, no lo dice Jonathan Uriel, lo digo yo. Así que si me equivoco, yo soy el que se equivocó. Yo creo que las mímicas dentro de la iglesia no están del todo bien. Es diferente el caso de los niños. Puede ser tal vez, de los niños muy pequeñitos tal vez, pero en sí para la adoración a Dios dentro de la iglesia, yo no le veo bien, porque yo al menos los casos que yo he visto se comienza a caer en la risa, en la diversión, que golpea al lado y cosas, no sé. En mi experiencia les digo esto, ¿no? Tenemos casos de expresiones de alegría o de que se estaba la música para la alegría. Esto lo vemos cuando Labán quiso despedir a su yerno Jacob. Bueno, también lo vimos en el Sinaí, que eso realmente no era, bueno, eso era otra historia, ¿no? Todo lo que son, estas músicas de alegría, y también estas músicas sensuales. Claro, ahora sí. Esta música de alegría en el caso de Labán, que quiso despedir a su yerno Jacob. La música sensual en el caso del Sinaí, con las madianitas también. Ya vimos esa historia también, que había música. A los pobres también los sedujían. Imagínense ellos que no veían eso nunca y de repente ven una mujer, la figura de una mujer moviéndose y los... El más santo cae, les digo así. Cuando uno se mete en la cueva de León, el más santo cae. Cuando uno se mete, ¿no? No es que tampoco nos lo obligan, ¿no? Pero bueno. La música también se utilizó en la estatua de Nabucodonosor. O sea, la música, miren todo lo que tiene. O sea, para servicio, para cosas buenas, sí. Pero aquí también vemos, se utilizó, con Labán para despedir a su yerno. Quiso hacerlo, porque no lo hizo, ¿no? Al menos eso dijo que quería hacer. Sinaí, un desmadre. Las Madianitas, otro desmadre. La estatua de Nabucodonosor, apostasía total. La música se utiliza para adorar a Satanás, prácticamente. Y ni hablemos del mundo musical. Vayan y busquen en YouTube artistas que hicieron pacto con el diablo. Cantantes que hicieron pacto con el diablo. Búsquenlo así, le van a aparecer un montón. ¿Ya? Y bueno, ya ni entrar en este tema porque esto se nos va a hacer eterno, este estudio, ¿no? Ahora miren, Dios desprecia todo este tipo de música, ¿no? También vemos en los profetas de Baal, que también usaban música, ¿no? Salomé y Herodes, ¿no? La hijastra de Herodes, ¿se acuerdan? La cabeza de Juan Bautista, ¿no? Por una música prácticamente Juan Bautista perdió la cabeza, ¿no? Pero bueno. Danza y panderos, eso se utilizaba prácticamente lo que son en casa de bares, según Isaías capítulo 24, versículos 7 al 9, ¿no? También se habla de música de rameras, según Isaías 23, 15 al 16, ¿no? Y cánticos sensuales, pero ya hemos dicho esto, no tiene nada que ver en la adoración. Miren, ahí hay música, vuelvo y repito, yo como cristiano, escucho obviamente mi música cristiana. Cuando estoy estudiando, ya les dije, yo escucho música instrumental. A veces cuando estoy en la calle, escucho música instrumental alegre, ¿no?
No pasa nada. No pasa nada. ¿Ya? Y de vez en cuando se me sirve una música. Vuelvo y repito, mis límites, ¿no? Ahora, una cosa es que yo tenga toda la colección de la música romántica de los últimos 20 años. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, al igual que Pueblo Israel tenía sus músicas alegres para sus momentos, oye, nosotros como cristianos también, no es que vamos a pasar todo el día escuchando solamente alabanzas. Bueno, si tú quieres hacerlo, no hay problema, ¿no? Pero vuelvo y repito, no es pecado por ahí tener una música instrumental, una música... O sea, ¿sí me entienden? Ya. Yo más específicamente recomiendo el instrumental. Casi hoy en la actualidad, si hablamos, por ejemplo, de música con letras, sea tal vez el género más suave que nosotros podemos considerar, la música romántica. Todas las músicas te hablan de infidelidad, de irte a la cama y... O sea, no puedes tú escuchar eso, o sea... ni hablemos de las normas bíblicas, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, miren, hay música, nosotros tenemos que aprender a clasificar la música que escuchamos, ¿no? Vuelvo y repito, hay música que podemos adoptar, música que nada que ver, cero a la izquierda, ¿no? ¿Ya? Estoy hablando de estas músicas, la música sensual y esta música que se utilizó para Nabucco. O sea, son músicas que nosotros cero a la izquierda. Es como si yo me pusiera a cantar el Ave María. ¿A quién se está dedicando esa música? La música es buena o es mala. Puede ser una música hermosa, pero ¿a quién se la está dedicando? ¿Ya entendieron? Es como si yo dijera, bueno, voy a leerme la Biblia satánica. Y te decir, oye, pero ¿cómo vas a leer? No, es que es la Biblia. Sí, pero es satánica. Sí, pero es la Biblia. No, sí, pero es la Biblia, pero se está dedicando a Satanás, ¿no? O sea, disculpen el ejemplo tan absurdo, pero así de absurdo también es esto, ¿no? Ah, yo voy a cantar el Ave María. Oye, sí, pero eso se dirige a María. Sí, pero es una canción muy hermosa. Sí, pero se dirige a María. ¿Sí me entienden, no? Y bueno, en fin. Nada de estas músicas, esta música secular que usaba el pueblo de Israel, que no estaba mal, se podía usar en el sábado o en el santuario. Aclaro. En el sábado, aunque esto no lo dice el libro, pero yo ya lo deduzco, o en el santuario no se podía utilizar nada de eso, ¿no? Bueno, la música que pedía Dios, ya vemos cómo era, ¿no? Dios no pide música sensual. No pedía música con... perdón, Dios no pedía... Dios no pide música sensual, sino con poder y devoción. Verán, yo la otra vez, hace unos meses atrás, me acuerdo, estaba en Facebook y Pax llegué a una música adventista, entre comillas, entre comillas. Y estaba una joven muy hermosa, no voy a decir que no, una ropa negra, ¿cómo se llamará? Blusa, no sé, negra pero media transparente. Un vestido, sí tenía vestido, creo que hasta las rodillas, apegado al cuerpo. Y hablándoles así directamente, yo comencé a escuchar la música. Primero que nada, me llamó la atención la joven. Les voy a decir, como hombre, me llamó la atención la joven. Ya, primero, ahí tenemos un punto malo. Vi una joven hermosa y dije, ¿qué será esto? Yo ni me cuenta me di que era música adventista al principio. Abrí el video y ¡pah! Entonces, ya cuando abrí el video me di cuenta de qué se trataba. Un fondo oscuro, casi negro, la chica vestida de negro y con ropa pegada al cuerpo. Y la chica cantaba, disculpen la expresión, como si estuviera excitada, ¿ya? Con total sensualidad cantaba ella. Verán, hermanos, yo escuché la música y lo único que provocaba esa chica con esa voz y esa manera de cantar, lo único que provocaba era deseo. Y ustedes saben a qué clase de deseo me refiero. Así nos tiene que ser la música a Dios. Si tú quieres seducir a alguien, pues bueno, sedúcelo. Pero si quieres alabar a Dios, alaba a Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. La música tiene la idea de que a uno lo provoque
lo haga pensar, provoque una reflexión en nosotros, según Deuteronomios capítulo 31 y versículo 19, ¿no? El santuario tenía que ser un lugar de respeto, de devoción, de santidad, de meditación, y la música de igual manera tenía que provocar eso, mis queridos hermanos, ¿no? La música tenía que ser tan solemne como el santuario, ¿no? Y miren, yo voy a destacar algo aquí. Ustedes entran en una iglesia católica. Escúchenme bien, entren en una iglesia católica, una iglesia de Babilonia. ¿Cómo es la música en la iglesia católica? Ellos, que son Babilonia, saben de música o la usan mejor que nosotros. ¿En qué sentido? Obviamente que ellos dirigen toda la adoración a María, que no es nada más que Satanás o a un muerto, que eso no tiene sentido, ¿no? Es como si yo adorara un palo. Ya. Entonces, de nada sirve tanta solemnidad si está mal dirigida. Pero ese es el engaño del diablo, ¿no? Pero miren, ellos que están en el error saben adorar a su diablo, ¿no? Saben adorar a Satanás de la manera correcta. Y nosotros los cristianos. Bueno, ¿qué más tenemos, no? Jesús también cantaba. Eso podemos verlo en Salmos 22, ¿no? Sofonías 3:17, ¿no? Deseo de todas las gentes, página 54, ahí tenemos eso, ¿no? ¿Cómo habrá sido el canto de Jesús? Bueno, puro y sencillo y bello, como lo era él, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ahora miren, ahora yo les digo algo. Nosotros tratemos de imitar el santuario sin exageraciones. Verán, mis queridos hermanos. Muchos estarán diciendo, bueno, el hermano Nelson dice que hay que adorar. Bueno, estoy explicando, porque no estoy diciendo yo nada, mejor dicho. El hermano Nelson está explicando de que uno tiene que adorar como en el santuario. Entonces yo mañana me compro mi traje de lino. No sé dónde voy a conseguir, pero me voy a conseguir un salterio, que no sé si se seguirán haciendo. Voy a comprarme un arpa, así me endeude. Y también voy a tratar de fabricarme unos címbalos, porque imagino que no los venden aún, ¿no? Yo no estoy diciendo que hagan eso, mis queridos hermanos. Nosotros imitemos la forma de adoración en el santuario sin caer en las exageraciones. Por favor, seamos personas y cristianos equilibrados. Vuelvo y repito, no estoy mandando a nadie a comprarse un salterio o un címbalo. No estoy a nadie a mandar, ni que se ponga cada vez que vaya a pasar a la iglesia se ponga un traje de lino. No, porque en vez de provocar reverencia, lo que va a provocar es admiración. Y ese hermano, ¿qué le está pasando, no? ¿Por qué se vistió de lino? ¿Qué cree que está viviendo 2000 años atrás? ¿O cree que está en Medio Oriente? Es lo que va a decir la gente, ¿no? Equilibrio. Ya vamos para eso, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 5 de este libro y vamos a ver los instrumentos bíblicos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Bueno, primero que nada, los instrumentos de la Biblia no son los mismos que tenemos hoy, obviamente, ¿no? O al menos, por ejemplo, ustedes en la Biblia dicen, ven arpa, y no es que les aseguro, realmente las arpas de la antigüedad no se parecen mucho, que digamos, a las arpas de hoy en la actualidad. Se han modernizado los instrumentos, pero yo creo que, no es que yo creo, realmente el simple hecho de que sigan siendo instrumentos de cuerda aún los capacita, o aún los califica como instrumentos de adoración, ¿no? ¿Han cambiado las cosas? Sí, pero incluso tal vez hasta para mejor, tranquilamente, ¿no? Entonces no son los mismos de hoy. De igual manera, muchos instrumentos ni siquiera se han identificado cuáles son o cuáles podrían ser hoy en la actualidad o cuáles fueron en el pasado. No se sabe, se perdieron en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que al menos los principales con los cuales se adoraba en el santuario, que son los tres, sabemos perfectamente cómo eran y hasta tal vez cómo sonaban, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, tenemos el toz o el tambor, que no era nada más que un tambor pequeño, no tenía más de 15 centímetros. Y yo creo que un tambor enano, tal vez un poco más grande, no podía hacer el gran ruido, ¿no?
¿ya? Y esto no se utilizaba para el santuario, se utilizaba afuera del santuario, de manera secular. Aún de manera secular, vuelvo y repito, habían límites. Si se dan cuenta, ¿qué ruido puede hacer tal vez? Bueno, estoy cogiendo aquí la Biblia tal vez como ejemplo, que Dios me perdone, estoy haciendo algo mal. Pero me imagino que un tof, un tamborcillo, un tambor pequeño era de este tamaño, ¿no? 15 centímetros. ¿Cuánto tenía? No tenía más de 15 centímetros, esto tiene más, ¿no? No podía hacer el gran ruido un tamborcillo del tamaño de mi Biblia, ¿no? Eh, Así que si el pueblo de Israel quería hacer una pachanga, un reventón no lo podían hacer. Tenían instrumentos muy básicos para poder molestar a los vecinos de al lado, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? También estaba el mena anín, o el sistro, o el pandero. También se traducía como pandero, que no era nada más que este instrumento de aquí, que se parece mucho, o se lo podría clasificar en la actualidad. Lo más parecido que tenemos a esto son la sonaja de los niños, ¿no? Y nada más acá tenemos una imagen del tamborcillo. Ahí tal vez, no sé si se puede apreciar bien. Sí, creo que algo se puede apreciar ahí, ¿no? No es muy claro el dibujo, lastimosamente. Pero ahí se ve la mano de uno de ellos con una especie de pequeño tambor, creo que ese es. Entonces no eran los grandes instrumentos, ¿no? Después tenemos los címbalos que ya les mostré, que no eran nada más que unos pequeños platillos que no tenían más de 10 centímetros de diámetro, eran una cosa pequeñita, hacían un ruido insignificante, ¿no? Que simplemente servían para hacer la separación, ya eso ya hemos visto, etcétera, etcétera. Después tenemos los instrumentos de vientos, los cuales tenemos, por ejemplo, las trompetas. Una trompeta creo que todo el mundo la conoce, que tenía entre 2 a 8 tonalidades, nada más. Bueno, ya hablamos de las trompetas justamente en Levíticos 23, ahí estaba un poquito más especificado, simplemente tenía una finalidad de adoración para la guerra, para dar alarma y cosas así. Eran muy significativas en la cultura judía, pero para la música no servían. Y bueno, verán, hoy en la actualidad hay música con la que se toca con trompetas, sí. Pero miren, vamos a usar un poco palabras un poco más, no tan técnicas para que ustedes me entiendan. Los ritmos de la música de esa época no se parecen en nada al ritmo de la música de ahora. Vamos a poner un ejemplo bien clarito, bien claro. Verán, vayan esto es con fines educativos. Vayan y escuchen una música de los Beatles. Beatles, creo que así se pronuncia. De los Beatles. Y compárenla con una música de Maluma. Ya. Díganme qué tan diferente es el ritmo. Estamos hablando aproximadamente de unos 50, 60 años atrás. Ya. Y yo les hago otra pregunta. ¿Quién escucha hoy en la actualidad a los Beatles? ¿Y quién escucha ahora a Maluma? Un cantante del mundo secular que ni siquiera necesitan escucharlo para conocerlo a él. Entonces, miren cómo en pocos años, hoy en la actualidad la música cambia prácticamente cada día. En la antigüedad no, realmente la música se tardaba siglos o milenios en cambiar. Eso lo pueden ver en el seminario de Christian Berdal. Les sugiero muchísimo que van a ese seminario, por favor. Ahí explica todo esto. Pero bueno, o sea, ay, me perdí. No, entonces miren, la música, el ritmo, perdón, el ritmo, es muy diferente, ¿no? Hoy se utiliza la métrica, ¿no? Y eso hace que sea un ritmo al cual se le puedan acompañar más instrumentos, ¿no? Es como verán, yo que soy aficionado a la poesía, yo puedo escribir una poesía con rimas. Cuando uno escribe poesía con rimas, es más fácil acompañarlo con una canción, o perdón, con una melodía. Pero cuando la poesía no tiene rimas, se tiene que de ley recitarla de otra manera, no tan musical, ¿ya?
Entonces los salmos o la música de esta época, estamos hablando de 2000, 3000 años atrás, no era no era compuesta, ¿no? O no era hecha de manera tan melodiosa, podríamos decirlo, ¿no? Cosa que era muy difícil acompañarla con cualquier instrumento, ¿ya? Hoy en la actualidad, ustedes, por ejemplo, cogen el lignario y ustedes aunque no se sepan la melodía del lignario, el lignario está escrito de una manera que fácilmente puede ser acompañado con cualquier ritmo, ¿ya? Pero si ustedes cogen, digamos, un párrafo de 10 palabras, más después escriben un párrafo de 3 palabras y más después escriben un párrafo de 7 palabras, pónganle en música eso. No se puede. Si me entienden, ustedes vayan al lignario adventista y vean que son columnas, columnas, columnas de cierto número de palabras en las cuales se les puede poner cualquier melodía prácticamente, ¿no? Entonces eso facilita hacer música de manera más fácil. Pero en la antigüedad no, los salmos no estaban compuestos como está compuesto el lignario. Está compuesto de una manera más difícil, ¿no? Está compuesto de una manera más difícil para ser acompañado por cualquier instrumento, lo cual solamente prácticamente los únicos instrumentos que le podían acompañar de mejor manera a esta música de esta época eran los instrumentos de cuerda, ¿no? Espero que me hayan entendido. Bueno, tenemos otro instrumento más de viento que era el shofar, ya hablamos de ese. Tenemos el jabil, que era una flauta doble que no se usaba dentro del templo. Tenemos la flauta secular también que conocemos hoy en la actualidad, que tampoco no es exactamente como era en la antigüedad, pero bueno. Después tenemos los instrumentos de cuerda, el cual tenemos el azor o el citara o el decacordio, el cual era un instrumento de 10 cuerdas que sí estaba permitido dentro del templo. Tenemos el kinnor, el arpa o el lira, ¿no? Que también se utilizaba dentro del templo. Y también tenemos, el kinnor, el arpa, entre comillas, o lira, tenía más de 10 cuerdas, no se sabe cuántas tenía en realidad. Eso es otra variante del arpa, ¿no? Después tenemos el arpa, la que más o menos hoy en la actualidad conocemos nosotros, que también estaba utilizado dentro del templo. Prácticamente los instrumentos que son utilizados dentro del templo eran instrumentos de cuerda, ¿no? Y bueno, nada más que tenemos por acá. A ver. A ver. Pero bueno, la música, lastimosamente, ha cambiado muchísimo desde los tiempos bíblicos, ¿no? Hasta hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad nosotros no tenemos los instrumentos que ellos tenían. Nos hemos modernizado de cierta manera. Y bueno, hoy en la actualidad, por ejemplo, nosotros tenemos el piano. El piano es un instrumento de cuerda. Ustedes ábranle la tapa a un piano y van a ver un montón de cuerdas. Simplemente es una arpa con teclas, ¿no? Eso es el piano. Es permitido en la adoración celestial. Tenemos la guitarra, que es una variante también, podemos decir, del arpa, ¿no? Hay otro instrumento que es el mandolina. Y bueno, son instrumentos de cuerdas, ¿no? Similar a la guitarra, ¿no? Son instrumentos de cuerda que, vuelvo y repito, se pueden usar para la adoración celestial. Después también tenemos los violines. Tenemos el sellós. Tenemos lo que es el violás, ¿no? Que son variantes del violín, que también son instrumentos de cuerda que también se pueden usar dentro del santuario, obviamente tocados de una manera correcta, ¿no? Y bueno, tenemos las flautas, los oboes, los clarinetes o los cornos, que también son instrumentos de viento, ¿no? También tenemos los tamborcillos. Bueno, hoy en la actualidad los tambores de hoy en la actualidad ni uno se parece a los de la antigüedad. Mejor dicho, los tamborcillos que tienen los niños como juguetes que yo sí he visto, son los que más se parecen a los de esa época, ¿no? Entonces los instrumentos han cambiado bastante, pero según la norma bíblica, los instrumentos que se pueden utilizar para tocar dentro de la casa de Dios son instrumentos de cuerdas, nada más. Si hablamos de que a una música le vamos a poner
otro instrumento como un tambor o un pequeño bajo. Esto lo explica Cristian Verdal. Simplemente lo mismo que hacía el címbalo, si no mal recuerdo, sí, el címbalo, para hacer una separación, ¿no? O para meter otra melodía a la música, ¿no? Para llamar la atención. Así como cuando yo a ustedes les alzo la voz, ¿no? Estoy usando el címbalo de mi garganta, de cierta manera, ¿no? Entonces, simplemente para eso se puede llegar a utilizar ciertos instrumentos que hoy en la actualidad tenemos, ¿no? O incluso una trompeta, tranquilamente, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Bueno, vamos a hablar de los instrumentos de percusión. Ahí tenemos, miren, ¿dónde estoy? Hoy en la actualidad los instrumentos de percusión son prácticamente la base de todo estilo musical. Sí, prácticamente la base de todo estilo musical. Batería, bongo, de djembes, snackers, sinte, latina, timbales, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Son unos instrumentos enormes, ¿no? Vuelvo y repito, los tamborcillos que utilizaban en esa época no era mayor a 15 centímetros, entonces, bueno. Hoy en la actualidad tenemos también instrumentos electrónicos, nada que ver, un sonido estrepitoso, terrible, nada que ver. Vuelvo y repito, se tocaban. Muchos dirán, bueno, pero la guitarra eléctrica es un instrumento de cuerdas, sí, pero el sonido y también, o sea, no es un aparato que se podría decir natural, ¿no? Necesita otro complemento, ¿no? Para hacer un ruido. ¿Y qué ruido que hace? Entonces no tiene nada que ver, nada. Sí, pero es una guitarra que suena despacito. No, nada que ver, no tiene nada que ver. Los instrumentos eran tocados por la mano y instrumentos que sonaban por sí mismos, sin la necesidad de un parlante o un amplificador, ¿no? Entonces nada que ver, mis queridos hermanos, ¿no? Miren, dice, los bajos, por ejemplo, los bajos se utilizan para realzar el ritmo, como ya les hablé, incluso les puse el ejemplo de mi voz, ¿no? Bueno, ahora miren, hoy en la actualidad lastimosamente la música ya no se usa para comunicar un mensaje, sino para estimular. Y les voy a poner un ejemplo en este instante. Escuchen el siguiente ritmo que les voy a poner. Mucha atención. Disculparán la calidad del audio. Listo. ¿Identificaron el sonido? Muchos de ustedes ya lo conocen, creo. Esta fue la música cristiana de alabanza a Dios, para honra y gloria de Dios. Estoy siendo sarcástico por si acaso. Que se tocó en el último Camporí que hubo de la iglesia adventista en Brasil, del cual incluso yo hice un video en el que no dije una sola palabra, solo puse citas del espíritu profético, en la cual casi me quisieron cortar la cabeza. Gracias a Dios no vivo en Brasil, sino quién sabe, yo no estuviera vivo hoy en la actualidad. ¿Ustedes creen que esa música alaba o estimula? ¿Escucharon los gritos? ¿Escucharon el ritmo? Esa era música rock. Dentro de nuestra propia iglesia se usa esto, estimulación. La música, ustedes vayan, Camporí, Brasil 2019, pongan así, por favor, ¿ya? Pónganlo en Facebook o pónganlo en YouTube. Van a ver el montón de barbaridades de música satánica, no hay otra palabra para definirlo, que van a ver ahí. Música que estimula los sentidos, pero que no te lleva ni un instante a Dios. Música que te hace gritar, bailar, brincar, gritar como loco, que te convierte en un tonto, y del resto naranjas. La música ya no
se utiliza para comunicar un mensaje, sino para estimular a los jóvenes, para estimular a los hermanos que se están durmiendo. Solo se utiliza para sentir y no para pensar. Danzas, brincos. Y una vez incluso hice un video de un camporí que va a haber aquí en mi país. Ahí estaba Edgar Avena, me acuerdo, en ese video promocional. Y estaba cantando y ella con las manos así y todos los jóvenes abajo también así. O sea, hoy la actualidad, la música, incluso dentro de nuestra propia iglesia, se utiliza para danzar, para brincar, para volverte tonto, para volverte loco, para adorar como adoraban los profetas de Baal. Es indignante, ¿saben? Hoy la música contemporánea con la música cristiana es lo mismo. No sé, ustedes, si yo no les decía que esa música se tocó en el Camporí de Brasil de este año, en un Camporí adventista, ustedes ni sabían de que realmente eso pasó. Ni sabían, me han dicho, de que esa música era supuestamente adventista. Si yo no se los decía. ¿Se parece en algo a la música rock del mundo? Nada que ver, mis queridos hermanos. Vamos a poner fin a esta primera parte, esta segunda parte del día 30 de mayo del año bíblico. Y bueno, a continuación seguimos con el capítulo 6, los cantos del Antiguo Testamento.